Ok, gracias. Entonces, al final les voy a pasar las diapositivas como siempre, ¿ya? Vamos a empezar a ver cuántos somos ya. 96, 97. Sigue subiendo. Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Me confirman, por favor, que se ve la presentación? Sí, doctor. Perfecto. Gracias, gracias. Entonces vamos a hablar sobre parasitosis intestinal. Son dos clases, no sé si ya hicieron la primera, pero esta es la segunda clase complementaria, pues, ¿no? Donde tocamos algunos temas también en relación a un par de parásitos de la primera clase, pero con otras complicaciones. Entonces vamos a hablar de cisticercosis, hidatidosis, yardiasis y amebiasis, ¿ya? Vamos a tratar de hacerlo lo más esquemático posible y vamos a presentar los puntos más importantes a recordar, ¿no? Ustedes saben que la clasificación de los parásitos en protozoos y helmintos. Vamos a hablar entonces de protozoos, Giardia y Entamoeba lítica, y vamos a hablar de los helmintos, las tenias en este caso, que tienen relación con la hidatidosis y la neurocisticercosis. Vamos a empezar con la cisticercosis, la neurocisticercosis. Tiene una alta incidencia en América del Sur, ¿no? No se olviden, en estas zonas, 20 a 50% de los casos de epilepsia se deben a neurocisticercosis, es una causa bastante frecuente de problemas neurológicos, como vamos a conversar. Es la parasitosis más frecuente y grave del sistema nervioso central, ¿no? A diferencia de la tenia saginata, la tenia solium, sí, a través de su estadio intermedio, es infecciosa para los humanos y va a invadir pues otros sistemas como el sistema nervioso, generando la neurocisticercosis. Ustedes saben pues que la tenia saginata se queda a nivel de, ¿no? de la vaquita y el músculo, pero en el caso de la tenia solium, ustedes pueden ver que el ciclo usual es que el humano bote bote los huevos, ¿no? Del parásito, pero ahí esto se lo comen los chanchitos y termina en el músculo del chanchito y, ¿no? Ahí viene el círculo, ¿no? De la parasitosis y la teniasis, pero cuando estos huevos no son ingeridos por el chanchito, sino son ingeridos por otro humano, es donde hace lo mismo, ¿no? Migra a tejidos y en este caso al sistema nervioso. Entonces, eso es importante recordarlo. ¿Cómo es que termina generando la neurocisticercosis? Y eso es, como hemos mencionado, a través de la ingesta, ¿no? De la ingesta de los huevitos, ¿no? Acá lo vemos nuevamente, el ciclo usual, pero en el ciclo intermedio da cisticercosis humana cuando hay ingestión de estos huevos, ¿no? A través del humano, a través de la boca y el humano se contamina, ¿no? Entonces, estos huevitos son ingeridos, llegan al intestino, estos huevitos penetran la pared de la mucosa intestinal, va a pasar al torrente sanguíneo, viajar a los diferentes tejidos, uno de ellos sistema nervioso y genera la neurocisticercosis. En el chanchito sucede lo mismo, nada más pues que se va a músculo. En el humano se puede ir a músculo, pero también a otros lugares más peligrosos como es el sistema nervioso. Entonces, diseminación de este huevo, esta oncósfera. Recuerden entonces y nunca se olviden, ¿no? El consumo de carne de cerdo infectada, mal cocida, produce teniasis intestinal humana, o sea, teniasis, ¿no? En cambio, la ingesta de comida o agua contaminada con huevos de Tenia solium produce la cisticercosis humana. Lo mismo si hay autoinfección, ¿no? Si la misma persona, ¿no? Por ahí niños se rascan el potito y llegan a ingerir los huevos porque se comen las uñas, entonces eso se llama autoinfección, los huevos vía fecal oral ingresan entonces por la boca y llegan al sistema nervioso, cisticercosis humana. Entonces, el consumo de carne de cerdo genera teniasis en el humano. El consumo de huevos, ya sea por comidas, agua o autoinfección, generará cisticercosis, ¿no? No se olviden cómo es el contagio y cuál es el peligro, ¿no? De ingerir uno o ingerir el otro. Porque muchas veces tenemos la idea, no, yo no como chancho, porque si como chancho voy a terminar con parásitos en el sistema nervioso. No es por comer chancho, es por los huevos que están de otras maneras ingresando a través de la boca, ¿no?
Habitualmente los quistes viables, los quistes vivos en el sistema nervioso no provocan ninguna reacción inmunológica, ninguna respuesta inmunológica, pero pueden dar manifestaciones si la invasión es masiva, como ven en la imagen superior derecha. No sé si llegan a ver mi cursor también, la flechita. Cuando la presión es masiva, ahí sí va a generar problemas. Y si obstruye el flujo del líquido cefalorraquídeo a nivel de los ventrículos. Porque recuerden que en niños la neurocisticidosis generalmente es única, ¿no? Generalmente es una o muy pocos parásitos que están ahí. Pero cuando es masivo, habrá síntomas, y cuando obstruye el pasaje a través de los ventrículos, habrá síntomas también. Entonces, los síntomas dependen de la localización y el número de quistes. Cuando es a nivel parenquimal, la compresión de las estructuras adyacentes, el efecto de masa es el que va a producir las convulsiones o genera focos epileptógenos. Pero cuando la ubicación es en ventrículos y espacio subaracnoideo, la obstrucción mecánica del flujo de líquido cefalorraquídeo llevará a hidrocefalia e hipertensión endocraniana. Entonces son clínicas distintas, ¿no? Según dónde esté ubicado. Entonces, según las manifestaciones del paciente, uno dirá ya dónde habrá la afectación, a nivel de los ventrículos o a nivel del parénquima. Entonces, los quistes viables pueden durar 5 a 10 años, luego degeneran, y al degenerar, ahí van a generar una respuesta inflamatoria vigorosa en el huésped, y finalmente se resuelven por calcificación. Entonces, podría haber, cuando ya estos quistes viables van degenerando, podría haber, ¿no?, la manifestación clínica, y en algunos casos ya no hay manifestación y se terminan calcificando, como ven las imágenes en esta tomografía, ¿no? Imágenes calcificadas de varios neurocisticercosis. La neurocitosis entonces es la afectación más frecuente, o su afectación más frecuente es a nivel del sistema nervioso, en 90% de casos, pero ustedes pueden también tener afectación en otros lugares, como hemos mencionado. Entonces, neurocisticercosis puede ser a nivel parenquimal, a nivel intraventricular, meningio, medular, ocular. Lo más frecuente de lejos a nivel parenquimal, ¿sí? A nivel parenquimal. Y de ahí sigue intraventricular, que hemos mencionado que genera hidrocefalia. La manifestación más frecuente de la neurocisticercosis al ser parenquimal son convulsiones, ¿no? No se olviden de eso. Compromiso parenquimal va a generar entonces las convulsiones. En la mayoría de casos es la manifestación por la que ingresan los pacientes. El pronóstico y el tratamiento varían según la ubicación, entonces, del neurocisticerco. Entonces, parenquimatosa, 70%, lo más frecuente, convulsiones generalizadas, es la manifestación principal. Estas suelen ser parciales, secundariamente generalizadas. Empiezan como parciales y luego de unos segundos o minutos se generalizan. Convulsión, entonces, en niños grandecitos, ¿ya? En niños grandecitos, parcial, secundariamente generalizada, hace pensar en neurocisticercosis, ¿no? Puede haber un déficit neurológico focal dependiendo de la ubicación del neurocisticerco, y cuando hay compromiso parenquimal a nivel frontal puede haber deterioro cognitivo inclusive, ¿no? En el paciente, no solamente convulsiones. Cuando ya es intraventricular, que es mucho menos frecuente, estos quistes suelen ser únicos, obstruyen, generan hidrocefalia con hipertensión intracraneana y las manifestaciones asociadas, ¿no? Cefalea, vómitos. El cuarto ventrículo es el lugar más frecuentemente afectado. La mitad de los casos son por obstrucción del cuarto ventrículo, y de ahí los ventrículos laterales. Pero el cuarto ventrículo es el más frecuente. Entonces ya saben ustedes cómo se contagia, cómo es que genera manifestaciones, dónde es más frecuente, parenquimal, qué manifestación es más frecuente, convulsiones. Y ahora vamos a ver la sospecha clínica, cómo hacer el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico se hace por sospecha clínica. Entonces, un niño ya mayorcito, no un lactante, un niño más grandecito, preescolar, escolar, con manifestaciones neurológicas, convulsiones tardías, parciales, secundariamente generalizadas, que viene de zona endémica de crianza de cerdos. No por comer carne de cerdo, sino porque hay crianza de cerdos y ¿no? Pueden haber contaminación, pues, ¿no? Ese círculo o ese ciclo que estuvimos mencionando hace unos minutos, ¿no? Eh, la presencia de proglótides o huevos en heces solamente se van a dar en el 25% de los casos de neurocisticercosis. O sea, hay que entender que el paciente no necesariamente tiene teniasis, que el paciente se contagió sin tener tenia, él se contagió por comer algún alimento contaminado con huevos, por ir a una zona endémica de repente.
Entonces el paciente no tiene tenia. Si no tiene tenia, no van a encontrar ustedes huevos en las heces del paciente. ¿Entienden? Entonces, no confundamos qué cosa es teniasis con qué cosa es neurocisticercosis. Por eso solamente en hasta el 25% encuentran huevos. No es una prueba que hace el diagnóstico sólido de neurocisticercosis el tener parásitos, el buscar parásitos en heces, por si acaso, o huevos en heces. El diagnóstico se hace con imágenes y pruebas serológicas, como vamos a mencionar. Entonces, no confundamos. Imágenes, tomografía. La tomografía, pues, nos va a mostrar el quiste parenquimatoso, que es lo más frecuente, compromiso parenquimal. Generalmente en niños estamos hablando, es único, con o sin captación de contraste alrededor, o sea, proceso inflamatorio, y calcificaciones que también se pueden ver, como ven en la imagen inferior. El diagnóstico diferencial es un tuberculoma, porque las lesiones generalmente son únicas, como ven en esta imagen, y ustedes pueden ver, ¿no?, la captación del contraste, ¿no?, en una de ellas, ¿no? Y el proceso inflamatorio en una lesión única. Si queremos tener una imagen mucho más clara, se puede pedir una resonancia magnética, donde inclusive ustedes pueden ver hasta el escólex en el interior, ¿no? La observación de este es patognomónica de la neurocisticercosis. Entonces, una tomografía nos puede ayudar, una tomografía con contraste, mejor idea para ver si hay proceso inflamatorio, pero en todo caso quieren confirmarlo, es una resonancia magnética que nos ayuda más todavía. En casos dudosos, cuando la serología de repente es también dudosa, ¿no? Es indeterminada o no sale positiva. También está indicado en otros compromisos del sistema nervioso, como ya hablamos, intraventricular, meningio o médula espinal. ¿Qué otra herramienta diagnóstica tenemos? El Western blot, la serología, ¿no? Entonces ustedes piden un examen serológico, una prueba inmunológica para buscar cisticercosis, un Western blot. Tiene una sensibilidad muy alta y una especificidad muy alta, de más del 90%, mucho más positiva cuando son quistes múltiples, y los quistes solitarios, como en niños o calcificados ya, podrían ser negativos, y ahí es donde la resonancia magnética nos puede ayudar más, ¿no es cierto?, para tener datos más exactos, o tener una herramienta más para hacer el diagnóstico. Entonces, se hace estudio de imágenes, aparte de la clínica, confirmamos con imágenes y con serología para neurocisticerco, que es altamente confiable, especialmente cuando hay más de una lesión, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Cuando hay convulsiones, controlar las convulsiones con antiepilépticos, porque al final genera, pues, un foco epileptógeno. Si son recidivantes o se asocian a lesiones calcificadas, debe mantenerse el tratamiento durante 2 a 3 años. Y cuando es hidrocefalia el problema, hay que hacer, pues, una derivación ventricular con el neurocirujano, ¿no? Cuando hay lesiones parenquimatosas y estas están activas, estas suelen resolverse espontáneamente con o sin antiparasitarios, en realidad, ¿no? En niños, generalmente es una lesión única, como hablábamos, una lesión solitaria que se resuelve, se calcifica al final. En cambio, en adultos, como vemos acá, en adultos, ustedes ven, las lesiones suelen ser múltiples, paciente mucho más sintomático, ¿no? Serología más positiva, mucho más fácil de hacer el diagnóstico cuando las lesiones son más numerosas. El antiparasitario en niños se da en caso de quistes múltiples, hay que darle tratamiento antiparasitario, ¿no? Y cuando están viables, con más razón. Pero hay que tener cuidado porque cuando uno da tratamiento, suele darse una reacción inflamatoria local y el paciente puede tener empeoramiento de síntomas, puede convulsionar más. Entonces, cuando dan antiparasitario y se muere el parásito, hay una reacción inflamatoria a su alrededor y el paciente puede empeorar. Por eso es que se suele utilizar corticoides, como ven en la línea inferior, 1 o 2 días antes de dar el antiparasitario, y lo mantienen durante 7 a 10 días, ¿no? Para cubrir esa opción y el paciente no se empeore, no se exacerbe el cuadro convulsivo, y acelerar la resolución de las lesiones. Entonces, si yo tengo lesiones múltiples, voy a dar un tratamiento al niño, debo dar corticoide previo para que el paciente no empeore su cuadro. ¿Cuál es el tratamiento entonces antiparasitario de elección? Albendazol, conocido por todos, el albendazol. La diferencia es que aquí sí hay que dar cada 12 horas y durante alrededor de un mes. Tratamiento alrededor de un mes. Yo no les voy a preguntar la dosis en realidad en el examen, porque eso no creo que no es el objetivo,
pero sí recordar que el tratamiento es prolongado, ¿no? Es durante un mes, en promedio, 28 días. Tienen otras alternativas, praziquantel, niclosamida, pero hay que recordar lo más frecuente y de elección es albendazol, eso es lo que deben recordar, muchachos. La prevención, entonces, la familia del enfermo debe evaluarse en busca de signos de enfermedad o de teniasis. Si tiene tenia, hay que darle tratamiento. Si tiene cisticerco, hay que vigilarlo, seguirlo al paciente. Para prevenir entonces la neurocisticercosis, lo importante es la higiene en el personal y manipuladores de alimentos, ¿no? La higiene personal propia y manipuladores de alimentos. Y evitar frutas y vegetales frescos en áreas endémicas de Taenia solium. Entonces, en zonas donde haya crianza de cerdos, ustedes conozcan que crían cerdos, cuando hagan sus viajecitos de sus paseos, tengan cuidado de no comer vegetales frescos, mejor vegetales cocidos para evitar este contagio. Y las carnes de cerdo tienen que estar bien cocidas para cortar el ciclo de la teniasis, ¿no? Porque la carne produce teniasis. Entonces, deberían en zonas endémicas cocerse bien las carnes para que no haya el contagio del neurocisticerco. Ahora vamos a hablar ya de hidatidosis, que es, ¿no?, otro tipo de parásitos y que genera también problemas, pero en otros sistemas, como ustedes conocen. Entonces, recuerden que las especies que producen este tipo de problemas es el Echinococcus granulosus y el multilocularis, ¿no? El granulosus es el más frecuente, ¿no? De lejos, produce hidatidosis, que es hidatídico, y en Sudamérica hay algunas veces una presentación de Echinococcus bogelli que produce una hidatidosis alveolar, como la multilocular, ¿no? Pero recordemos la más frecuente, granulosos. En América del Sur la enfermedad es prevalente, especialmente en zonas ovejeras de los Andes y en las zonas donde hay ganado, ¿no? Argentina, Uruguay, en nuestro país, por ejemplo, gente que viene de Puno, gente que viene pues de zona de sierra, ¿no? Donde hay ganado, ahí es donde puede ser mucho más frecuente, crían sus ganados, tienen sus perritos y eso es lo que vamos a ver a continuación. El gusano adulto entonces habita en el intestino de los perros, lobos y zorros, ¿no? De los canes. Estos perros eliminan los huevos, como ven acá, con las heces, contaminan la tierra, el pasto, el agua, ¿no? ¿Ya? Y así como su misma piel, ¿no? Con los huevitos del parásito. Los animales domésticos, como las ovejas, cabras, el ganado en general, pastan, ingieren los huevos del agua, del pasto, ¿no? Y de esa manera es que ingresa a su intestino. Finalmente, estos van a terminar, ¿no? Estas oncóferas que se liberan penetrando la mucosa intestinal, migran a los tejidos, muy similar a lo que hablamos hace unos minutos, y van a hígado y pulmón. Acá no le gusta ir al músculo, le gusta hígado y pulmón. Entonces se van al hígado, a las vísceras, ¿no? Este hígado y pulmón, finalmente, es ingerido por los mismos animales, los canes, al matar animales o al encontrar comer de animales muertos, y se liberan en el intestino a las larvas, en el intestino del can, del perro, del zorro, del lobo, y finalmente genera la teniasis y se da el ciclo, ¿no es cierto? Se cierra el ciclo de esa manera. Entonces, esta es la forma en que se genera la hidatidosis a nivel de los animalitos. Pero ¿qué se da en el humano? ¿Y cómo el humano es que se contagia? El humano no se contagia por comer vísceras de la oveja, como ya hablamos en neurocisticercosis. Se contagia por comer huevos. ¿Y cómo llegan los huevos? De la misma forma, agua contaminada o contacto directo con perros infectados. Cuando abrazan al perrito, le dan besito, ¿no? En la piel de los perritos pueden estar estos huevitos, ¿no? Entonces tengan en cuenta alimentos, agua contaminada o el contacto con animales que tengan la tenia y que tengan huevecillos ahí alrededor de su, ¿no? de su piel, es donde se va a dar el contagio. Ingiere huevos entonces el niño al estar en contacto con su mascota, los adultos igual. Estas formas intermedias eclosionan, penetran el intestino y van al sistema linfático. Finalmente llegan a hígado y a pulmones. Igualito que en la oveja, ahora en el humano. Va a hígado y a pulmones, ¿no? En áreas endémicas, el parásito se adquiere a menudo en la infancia, ¿no? Como ven acá, al juguetear con sus mascotas, pero los quistes tardan años en crecer
hasta causar recién los síntomas. Por eso es que niños pequeños no suelen tener hidatidosis, sino ni ya escolares mayores. Son los que, cuando me dicen, va a ingresar un paciente con hidatidosis, yo me imagino ya un jovencito, un puber o un adolescente con hidatidosis, ¿no? Niños pequeños es inusual, en realidad, preescolares es inusual. La localización, y esto no se olviden y grábenlo para toda su vida, la localización de hidatidosis en niños más frecuente es pulmón. En cambio, en adultos es hígado. ¿Ya? Recuérdenlo bien. Pulmón es en niños lo más frecuente. Acá tenemos una imagen, ¿no? Donde, de un adulto, donde ustedes ven, pues, donde más frecuente, 60% hígado. Pulmón, 20%. Pero este es en adulto, ¿ya? En niños lo más frecuente es pulmón. Cuando dicen, va a entrar un niño con hidatidosis, lo más frecuente, hidatidosis pulmonar. Algunas veces también en hígado, pero generalmente es pulmonar. ¿No? Y aquí ven los quistes hidratídicos muy claritos, ¿no? Ven ahí los niveles hidroaéreos. Entonces, cuando ya ingresa este parásito, el huésped se defiende, ¿no? Ese parásito ya llegó por torrente sanguíneo al órgano comprometido, pulmón lo más frecuente en niños, y el huésped rodea el quiste primario con una cápsula fibrosa que es la adventicia, como ven acá en el esquema. Dentro de ella el parásito produce una gruesa capa laminar que sostiene otra delgada que es la germinal, de donde van a originarse miles de parásitos, ¿no? En estadio juvenil, estos protoescólices, que permanecen adheridos a la pared y flotan libres a nivel del líquido, a nivel del quiste, como ven también en la imagen de acá. Este quiste primario produce pequeñas vesículas hijas contenidas dentro de la misma cápsula. Entonces va reproduciéndose el quiste y va generando quistes más pequeñitos y sigue reproduciéndose, ¿no? El líquido en un quiste sano es cristalino y acuoso, pero cuando se sobreinfecta con una bacteria o después del tratamiento, cuando degeneran, cuando mueren los parásitos, se torna espeso y amarillento. Recuerden, esa es la, ¿no? La imagen acá, superior izquierda, donde ustedes ven los quistes, ¿no? Que han sido ya retirados por una cirugía. Manifestaciones clínicas, entonces, de la hidatidosis, las más frecuentes, hepática y la pulmonar. Recuerden ustedes, hidatidosis a nivel hepático suele ser asintomática la mayoría de veces, pero cuando da síntomas, es síntomas básicamente por el volumen del quiste. Distensión, dolor abdominal, hepatomegalia, masa palpable o vómitos algunas veces, y la ictericia por compresión de vías biliares o canalículos biliares. Estructuras adyacentes. Hay que tener en cuenta también que cuando se rompe un quiste, este quiste puede generar, al escaparse, una reacción anafiláctica. Entonces, el quiste se puede romper en forma espontánea, en forma traumática, por un golpe o durante la misma cirugía, ¿no? Y esta anafilaxia puede matar al paciente, pero no solamente puede dar anafilaxia, sino también puede sembrar, por ejemplo, si se derrama en peritoneo, puede sembrar estos protoescólices por todo el peritoneo y después hacen una hidatidosis múltiple, ¿no? O sea, algunas veces decenas de quistes a nivel abdominal, caso que es muy complicado de manejar, ¿no? La hidatidosis pulmonar más bien da síntomas obviamente respiratorios, dolor torácico, tos o hemoptisis. Entonces, un paciente con tos persistente es un paciente que tiene dolor torácico y que puede hemoptizar. Le toman una placa para ver por qué presenta esto y no se va, y le encuentran las imágenes de los quistes, como estamos viendo aquí, bilateral, por ejemplo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El parásito no puede recuperarse a partir de ningún líquido corporal accesible, a menos que se rompa un quiste pulmonar y expulse lo que se llama la vómica, ¿no? Entonces expulsa, vomita un líquido transparente, acuoso, y ahí, si lo llegan a, ¿no? Hay veces vomita y lo traen en un envase, ahí pueden encontrar los protoescólices y hacer el diagnóstico. Pero es la única manera de aislar el parásito per se, ¿no? El diagnóstico generalmente es más bien una ecografía donde vamos a ver un quiste con membranas internas y el material hidatídico ecogénico que se desplaza, lo que se llama una arena hidatídica, ¿no? Se ve como una arenilla ahí en el que decanta o se va a las zonas declives. Ecográficamente podemos definir entonces si este quiste contiene algo más allá de agua y eso puede ser compatible con hidatidosis. Una placa de tórax
es bastante útil para hacer visible el quiste, como ya vimos algunas imágenes. Y si queremos definir mejor ubicación, una tomografía confirma hallazgos ecográficos o radiológicos y nos ayuda a planificar la cirugía, ¿no? Ustedes pueden ver acá una imagen de una radiografía, acá viene una tomografía, miren, en la frontal se ve que hay una imagen quística, pero ustedes no saben si está atrás o adelante, miren en la lateral. ¿Cómo ustedes logran ubicar que la imagen, el quiste es posterior? Me ayuda a poder planificar por dónde voy a operar, ¿no? Cómo va a ser la cirugía. Y lo mismo vemos en este es un corte coronal, este es un corte sagital y acá vemos el corte axial, donde vemos que también está posterior, ¿no? Hacia la zona torácica posterior, como ustedes pueden notar. Algunas veces nos puede mostrar una hidatidosis, esta es una hidatidosis múltiple a nivel peritoneal, ¿no? Miren la cantidad de quistes que hay a nivel de peritoneo, una siembra hidatídica que hubo en algún momento. Y nos ayuda también a planificar. ¿Cómo diagnosticamos con exámenes de laboratorio? Serología, un Western blot que también nos puede ayudar, pero que en algunos casos, pues, muchos casos puede salir negativo, por si acaso. ¿Ah? Hay falsos negativos hasta en un 50% de pacientes, así que hay que tener cuidado y tratar de recopilar la mayor cantidad de información diagnóstica, como son imágenes inclusive. Un IDA test, un Western blot nos va a ayudar. El tratamiento en quistes no complicados y accesibles, ¿no? Que estén cerca de la pared torácica, se puede hacer una aspiración percutánea guiada por ecografía o tomografía, una instilación de salino dentro del quiste y luego reaspirar. Entonces, eh, ingresa, instila salino y luego aspira. El salino va a destruir los escólices y de esa manera en forma más segura se puede aspirar, ¿no? El líquido del quiste y sacando, pues, reduciendo de tamaño el quiste porque ya sacaron el agua. Eso se llama APIR, ¿no? Aspiración percutánea con instilación y reaspiración. Aunque es muy raro que se escape líquido en este tipo de intervenciones, profilácticamente se suele dar albendazol una semana antes y continuar durante un mes, ¿no? El albendazol, que es el tratamiento de elección para hidatidosis también. Comparada con la cirugía, este sistema de aspiración y albendazol logra una eliminación del quiste con menos complicaciones y menor hospitalización, pero siempre y cuando sea accesible y no esté profundo, porque si tienen un quiste que está muy cercano al mediastino, van a tener que operarlo, ¿no? Va a estar complicado. En nuestro país, la mayoría de lugares probablemente optan por hacer la cirugía, ¿no? La cirugía torácica. La pared interna del quiste, entonces esa capa laminar y germinativa que conversamos, pueden separarse con facilidad de la capa fibrosa y solo es necesario estirpar estas, ¿no? Y dejan ustedes la pared gruesa del quiste, solamente sacan la capa laminar y la germinativa, que es donde pueden volver a proliferar los quistes, ¿no? Ahí ustedes ven cómo ingresa, ¿no? Introduce un trocar, ¿no? Un avocat y con eso logra aspirar el contenido líquido y luego ya puede trabajar con más facilidad. Luego de terminar la cirugía, se esteriliza la cavidad con suelo salino hipertónico, que ya dijimos que es descolicida, y hay que tener especial cuidado, pues, ¿no? Para no sembrar y no generar anafilaxia al momento de retirar estas capas, ¿no? Es una cirugía delicada, pero en manos expertas es bastante exitosa. ¿Cómo se previene hidatidosis? Lavado de manos adecuado, evitar contacto con perros en áreas endémicas de hidatidosis. Cuando hagan su serum, no estén jugando con los perritos, lávense bien las manos, ¿no? Si es que van a zonas de sierra donde hay ganado, muchachos, por favor. Evitar agua cruda, hay que hervir el agua o filtrarla, idealmente hervirla. Y hay que tener una eliminación adecuada de animales muertos para romper el ciclo, ¿no? Que ese es el otro tema, ¿no? Que los canes, los perritos, se comen las vísceras de animales muertos si no han sido debidamente enterrados, ¿no? El control también de desparasitación a las mascotitas y perros en zonas endémicas es muy importante para cerrar el ciclo también y evitar el contagio. Ahora vamos a hablar de los protozoos, las amebas y la yardia, ¿no? Vamos a comenzar por la yardia, que es el más conocido, el más frecuente, el más popular probablemente dentro de los dos protozoos. ¿Cómo ingresan? Ya saben, pues todos estos parásitos ingresan por la boca, ¿no? Estos quistes son ingeridos entonces por la boca, llegando a duodeno, y cada quiste se va a dividir, ¿no? Genera dos trofozoitos. Entonces recuerden que estos trofozoitos, que ya no están en el duodeno, se multiplican
en la luz del duodeno, la primera parte del intestino delgado, del yeyuno proximal inclusive, se unen al borde en cepillo. Miren la cantidad de yardia que está alrededor, ¿no? Está sobre la mucosa intestinal del duodeno y yeyuno proximal, y se multiplican y se multiplican y se multiplican por fisión binaria, como ven acá en la imagen, en el esquema, y finalmente van a generar como una alfombra de yardia, una alfombra que va a dificultar el trabajo de absorción del duodeno. Entonces, estos trofozoitos finalmente viajan por el intestino, forman quistes y estos van a ser excretados, ¿no? A través de las heces y se cierra el ciclo nuevamente, ¿no es cierto? Recuerden que los quistes pueden permanecer por varias semanas, ¿no? Hasta por 2 meses ¿no? En viables en el agua, y que no se afecta por cloración. ¿Entienden? Entonces, recuerden que la yardiasis se puede contagiar en piscinas, por ejemplo, ¿no? En época de verano. Es una parasitosis muy frecuente a nivel mundial. Los brotes van asociados con el agua potable. Recuerden, tiene que ver mucho con el agua, tanques, piscinas, cuando se van de viaje, hacen sus caminatas, sus paseos, no hay agua potable, toman agua de río, también se pueden contaminar, ¿ya? La prevalencia es más alta durante la infancia y comienza a descender en la adolescencia. Entonces, yardia es muy frecuente. Mayor reservorio y vehículo es el agua contaminada con quistes, como ya mencionamos, pero también a través de alimentos, ¿no? Hay picos estacionales que tienen que ver muchas veces, pues, con visita de piscinas y además también con la baja dosis infectiva. Pocas yardias multiplican rápidamente. Y además la viabilidad de los quistes durante varias semanas a pesar de la cloración, ¿no? Entonces eso hace que la yardia sea un parásito bastante frecuente. Hervir el agua nos va a ayudar más que clorarla, ¿no? Entonces esa es la medida en el caso que ustedes quieran protegerse. Pues bien, ¿no? Transmisión persona a persona o fecal oral en áreas con malas condiciones higiénicas y hacinamiento también se puede dar, como ustedes pueden ver acá, lo mismo, ¿no? Excreción de yardia al líquido, al agua y también contaminación de comidas o a través de las mismas manos con gente que tiene yardiasis. Y la leche materna tiene anticuerpos que van a proteger, ¿no? Anticuerpos protectores para los lactantes contra yardiasis. Y eso es importante y da un valor pues siempre agregado a la lactancia materna. ¿Cuáles son las manifestaciones? Acá totalmente diferente, acá no hay sistema nervioso, acá no hay pulmón ni hígado, acá lo que hay es contaminación a nivel intestinal. El periodo de incubación un par de semanas y los síntomas de yardiasis, nunca se olviden, lo más frecuente, intestinal, diarrea, no lo más frecuente, lo que se da, diarrea acuosa, hay cuadros de paciente con diarreas agudas, que son yardiasis al final, dolor y distensión abdominal, flatulencia, hiporexia y pérdida de peso. ¿Y por qué? Porque la yarria es un parásito que afecta a duodeno y genera esteatorrea. Y al generar esteatorrea produce una diarrea con un componente osmótico importante, principal. Y el componente osmótico lo que va a generar al final es que esta grasa que no se absorbió termine en el colon, la misma historia que era la intolerancia a la lactosa, ¿se acuerdan en la clase de diarreas? Fermenta por bacterias del colon, genera ácidos grasos, jala agua y por eso hay diarrea y por eso hay generación de gases, distensión, flatulencia, dolor abdominal y finalmente el paciente, bueno, obviamente pierde el apetito y baja de peso porque hay esteatorrea, no absorbe bien, ¿no es cierto? Diarrea aguda, la presentación más frecuente, pero hay pacientes que pueden tener diarreas persistentes o intermitentes. O sea, esos pacientes que la mamá viene y dice, doctor, hace varias semanas veo que mi hijito, hay días que hace diarrea, hay días que hace normal, hay días que tiene más gases, hay días que tiene deposición más suave, otras más formada. ¿En relación a qué, señora? En relación, por ejemplo, cuando él come grasas, cuando come su huevo frito, cuando come su mayonesa, ¿no? Cuando come cosas grasosas, tiene más síntomas. Cuando come almidones y sin grasa, no tiene síntomas. Esteatorrea es lo que explica esta evolución intermitente que estamos comentando. Entonces, estas se tornan esteatorreicas, grasientas y malolientes, ¿no? La de esteatorrea es grasienta. Si es un niño grande que hace en sanitario, las heces flotan en el agua, porque la grasa no se mezcla con el agua. Entonces, la grasa de las heces hace que floten en el sanitario, ¿no? En el inodoro. Y obviamente va a causar pérdida de peso. Infecciones repetidas no solamente hacen perder peso, sino inclusive ya llevan
si esto es muy prolongado o muy repetido, a que el niño tenga retraso en el crecimiento, sean niños pequeñitos, bajitos. No se olviden, acá tienen un bonito esquema también, donde ven los trofozoitos cómo se replican y tapizan la mucosa del duodeno, y finalmente estos trofozoitos impiden pues la absorción generando esteatorrea, traducido en diarreas, pues, ¿no? Osmóticas y todo lo que ya mencionamos. Pero tiene una implicancia nutricional importante la giardiasis y por eso es importante buscarla, diagnosticarla y tratarla. Lo mismo que ven acá, tapiz de giardiasis, ¿no? Donde genera este tapiz de giardiasis a nivel del duodeno, ¿no? Y miren cómo el duodeno, como no funciona, como no trabaja adecuadamente, inclusive si las vellosidades se pueden aplanar en estos pacientes, ¿no? Síntomas principales: diarrea, 64-100%. Malestar general, debilidad, más del 70%. Distensión, flatulencia, más del 50%, ¿no? O en promedio 50%. Dolor abdominal, la misma historia. Heces esteatorreicas, también, ¿no? Malolientes, hasta 80%. Anorexia, pérdida de peso, todo lo que hemos mencionado son, ¿no?, síntomas frecuentes. Fiebre, casi nadie, pues, ¿no? Muy poco, ¿ya? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Fácil, pues, ¿no? Hacemos el diagnóstico con un parasitológico, pero parasitológico seriado por 3. La sensibilidad en un parasitológico seriado por 3 recién es importante, mayor al 90%. Heces frescas para visualizar trofozoitos, pero recuerden, tiene que procesarse rápidamente y tiene que ser por lo menos 3 muestras. Con una no hay diagnóstico. ¿Qué puede apoyar el diagnóstico? Un ELISA para detectar antígenos de Giardia. Como ustedes ven acá, podemos hacer un estudio inmunológico para buscar antígeno de Giardia. Prueba muy sensible, 100% específica, pero un poco cara, ¿no? Pero es una prueba bastante útil, inmunología para giardiasis, para antígeno de Giardia. Y finalmente, confirmar con un coprológico, ¿no? Tienen un paciente que alguien le pidió por la baja de peso, por las diarreas persistentes, un examen, sale esteatorrea. Busquen Giardia, porque eso puede ser, y es muy probable que sea la causa de esta esteatorrea, de esta diarrea persistente. Cuando hay duda en los resultados, pero alta sospecha de giardiasis, pueden hacer inclusive un aspirado duodenal. Pueden meter una sonda transpilórica y sacar contenido del duodeno, porque ahí, en duodeno, es donde vamos a encontrar más cantidad de giardias para hacer el diagnóstico. Algunas veces pueden hacer inclusive una biopsia y encontrar, ¿no? Cuando hacen una endoscopía por alguna otra razón, pueden hacer el hallazgo, muchas veces incidental, de giardiasis a nivel del duodeno, porque ven una mucosa, ¿no?, hipotrófica. Podrán tomar una biopsia y confirmarlo. Recuerden también, segundo punto importante, este es un parásito que no produce eosinofilia. La giardiasis no produce eosinofilia. ¿Por qué? Porque no hay afectación sistémica, no pasa por torrente sanguíneo. Otros sí pueden producir eosinofilia, como cisticerco, como equinococo, dilatidosis, ¿no?, tenias. Pero esta giardia es efecto a nivel intestinal, no produce eosinofilia. Tratamiento: tinidazol, nitazoxanida, metronidazol, el clásico. 80-90% de erradicación con cualquiera de los 3. El que está de moda es nitazoxanida porque tiene menos efectos secundarios, se usa durante 3 días nada más, mañana y noche nada más. El metronidazol es el clásico, pero es definitivamente mucho más económico, pero lamentablemente efectos secundarios son frecuentes. Se usa 3 veces al día y durante 5 a 7 días. Más largo, más dosis, sabor muy desagradable, produce náuseas, dolor abdominal, ¿no?, muchas veces, irritante para el estómago. Metronidazol tiene bastantes desventajas, por eso el que está de moda es nitazoxanida y en algunos casos tinidazol en niños más grandes, ¿no? Entonces, dosis no les voy a preguntar, recuerden solamente qué fármacos podrían ayudarnos, ¿no? Lavado de manos frecuente es la prevención principal en todos estos tipos de parásitos. No ingerir alimentos crudos en áreas endémicas, no se olviden. Tener cuidado con el agua. Evitar tragar agua de piscinas o beber agua no tratada en sus paseos ahí, ¿no?, en provincia. Purificar el agua hirviéndola, lo más práctico, ¿sí? Y finalmente vamos a hablar unos minutos sobre entamoebistomilítica. Ya nos quedan solo 12 minutos. Es una clase un poco larga, pero bueno, estamos tratando de resumir lo más posible.
La antagonista lítica, la amebiasis, en Lima probablemente no la van a ver mucho, pero cuando hagan su serum, depende de dónde terminen, es donde sí van a tener, pues, ¿no? El hallazgo en muchos pacientes y hay que pensarlo. Si ustedes no piensan en amebiasis, no van a hacer el diagnóstico. ¿Cuándo pensamos en amebiasis? Pacientes que tengan diarreas, por ejemplo, disentéricas, en zonas de selva o en zonas de ceja de selva, como ven, ¿no? Algunas zonas son de sierra, pero tienen ceja de selva, como por ejemplo la zona de Cusco, Puno, tienen ceja de selva, ¿no? Inclusive en la zona sur, no solamente en selva, ceja de selva, sino también en el sur, en Arequipa, Moquegua y Tacna, hay, ¿no? Amebiasis. Entonces, vamos a leer un poco, conversar un poco y de ahí van a recordar las zonas endémicas. Los quistes son resistentes a purificación con cloro, igual que la yardia, pero con temperatura al hervir el agua, obviamente, sí se destruye. La infección se produce al ingerir los quistes, todo entra por la boca en parasitosis, como estamos conversando. El quiste ingresa, es resistente a los ácidos gástricos, perdón, también, y a las enzimas digestivas. Termina en el intestino delgado y se va a ir dividiendo y genera pues 4 trofozoitos cada quiste, no 2, sino 4. Estos son grandes móviles, colonizan posteriormente ya a medida que van viajando estos trofozoitos, colonizan el intestino grueso y pueden invadir la mucosa. Pueden invadir la mucosa, no se olviden. ¿Cómo así? El trofozoito se adhiere entonces a las células del colon mediante una proteína específica, ¿no? Acá lo ven. En el punto 2, una vez que se adhiere a la mucosa, libera una enzima, que no necesitan aprender el nombre, pero que penetra, ¿no? Permite la penetración de este parásito a través del moco y a través de la capa epitelial. Además, van a secretar estos trofozoitos unas proteínas formadoras de poros y unas enzimas citolíticas que destruyen, ¿no? Las células y van carcomiendo, destruyendo las células colónicas, ¿no? De la mucosa. Entonces, finalmente, una vez que estos trofozoitos ya se han adherido, ya han penetrado mucosa, el moco, la capa epitelial, van destruyendo, van avanzando y generan la clásica úlcera en matraz, como ven ustedes. Lateralmente es como se disemina. Ya no profundiza más. Lateralmente. Y esta es una, ¿no? Úlcera que se llama en matraz, por el matraz que se usa en química, ¿no? Entonces ustedes ven cómo genera entonces una úlcera que disemina lateralmente y se va multiplicando, pues, los trofozoitos, ¿sí? Recuerden entonces, estas úlceras son características de estos pacientes, perdón, de estas amebas. Los pacientes, el 90% pueden ser asintomáticos, por si acaso, y la infección se les puede autolimitar. Pero hay pacientes que pueden hacer colitis amebiana, o sea, hacen un cuadro disentérico. Y hay otros, que son muy poquitos en realidad, que hacen un compromiso hepático, un absceso hepático, un ameboma se le llama, ameboma. Entonces, el 90% que se contamina con amebiasis, se controla la parasitosis y no genera nada. Pero 10% hacen cuadro de disentería y menos del 1% hacen un absceso hepático. Las formas más graves, más complicadas, más invasivas, se dan en niños pequeñitos, inmunosuprimidos y desnutridos. Esos son los más afectados. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente con colitis o un paciente con absceso, generalmente te dicen, voy a mandarte un paciente con amebiasis, con colitis y con absceso. Es generalmente un niño pequeño, un lactante o un preescolar. No suele ser un adolescente, ¿no? Es un niño más pequeño generalmente porque en ellos es donde se puede generar mayor compromiso. La colitis amebiana, entonces, es una presentación, el inicio es gradual, hay dolor abdominal, diarrea, como comentamos. Una colitis es una inflamación del colon. Entonces, al haber inflamación del colon, va a haber moco abundante, porque el colon se defiende produciendo moco, hay diarrea y puede haber sangre, pujo y tenesmo, dolor abdominal, ¿no es cierto? Ustedes ven una imagen de un compromiso, ¿no? A nivel colónico, miren, esta es una colitis, como ven en una colonoscopía, y el paciente puede hacer deposiciones acá ven moco y sangre, dolor abdominal, ¿ya?
puede haber fiebre, pero la fiebre no es lo característico. Puede haber en un 30% pacientes fiebre y en un buen porcentaje no tienen fiebre, ¿eh? Mayor incidencia en niños pequeños, como mencionamos, y las formas más graves en estos pacientes pueden hacerse rápidamente progresivas, con afectación inclusive extraintestinal, o sea, pueden afectar otros lugares, no solamente el colon, cuando el paciente es pequeño o inmunosuprimido, ¿no? Y se puede complicar. Puede ser un absceso hepático mediano, como mencionamos, que es una grave manifestación de enfermedad diseminada, que no es muy frecuente en niños, la verdad. Se produce en 1%, como ya conversamos, de los infectados, y puede o no haber inclusive una colitis previa o un compromiso intestinal previo. En estos pacientes sí el signo clave es la fiebre, porque los abscesos producen fiebre, eso sí, ya lo saben. Se asocia con dolor abdominal, distensión y hepatomegalia dolorosa. Hacen una ecografía y encuentran, pues, ustedes un absceso, ¿no? La colitis mediana, el laboratorio de rutina puede ser normal, pero si el paciente ya está complicado, haciendo una disentería, por ejemplo, ustedes, o ya está haciendo, ¿no?, un compromiso más severo, pueden encontrar algunas alteraciones en hemograma y PCR. Cuando hay absceso a mediano en el hígado, ahí sí hay leucocitosis, aumento de PCR, inclusive alteración de las enzimas hepáticas. Entonces, los abscesos hepáticos sí se traducen en laboratorio alterado casi siempre. La colitis según la severidad y si llega a ser úlcera en matraz o no, ¿no? Los anticuerpos antiamebianos también nos ayudan, la serología, a hacer diagnóstico, ¿no? 70-80% de pacientes con enfermedad invasiva, colitis ulcerada o absceso, salen positivos. Y cuando ya la enfermedad se prolonga, ¿no? Cuando ya superó la primera semana, salen positivos también. Entonces, una ELISA nos puede ayudar, una serología nos puede ayudar para diagnosticar si el paciente tiene amebiasis o no, colitis, úlcera en colon o un absceso hepático. En colitis mediana, ahí sí sirve, por ejemplo, hacer un parasitológico, pues, ¿no? Porque ahí van a encontrar los parásitos, pues, en las heces. Entonces, pero siempre 3 muestras para mejorar la sensibilidad, no se olviden. Se pueden hacer endoscopía y biopsias, inclusive, colonoscopía y biopsias. Si las heces son negativas y el índice de sospecha es alto, busquémoslo directamente con un colonoscopio. El ELISA puede ayudarnos a detectar las amebas en las heces, ¿no? Tiene sensibilidad de más del 90% y especificidad del 100%. Este no es un ELISA en sangre, ¿eh? Este es un ELISA en heces, por ejemplo. Ustedes ya pueden hacer, como conversamos acá, serología, pero si sale dudosa, ustedes pueden hacer ya un ELISA para buscar antígeno de ameba en heces, en una muestra de heces. Así como hablamos de Yardia, antígeno de Yardia en heces, acá es antígeno de ameba en heces, que es un poco caro, 150 soles en promedio, pero nos puede ayudar a hacer el diagnóstico de una colitis amebiana en forma muy clara. El absceso hepático amebiano en realidad puede o no tener heces con presencia de ameba. Pueden buscarlas, pero no es el gol estándar, ¿no es cierto? El gol estándar es hacer una imagen, una ecografía, una tomografía, resonancia magnética, asociado a la serología, ¿no? Esta imagen generalmente es una imagen única en el lóbulo hepático derecho en el 50% de los casos. Entonces recuerden, fiebre, dolor abdominal, hepatomegalia dolorosa, zona endémica y de repente una disentería por ameba previa nos hará pensar en una amebiasis, un absceso hepático amebiano. Demostrémoslo con imágenes y con serología, ¿no?, de anticuerpos para ver si logramos ya confirmar el diagnóstico y dar el tratamiento. Cuando tenemos una colitis amebiana leve a moderada, el tratamiento es metronidazol. Es de una semana a semana y media, 7 a 10 días. Ya hablamos de los efectos secundarios. Pueden usar tinidazol también por 3 días, ¿no? La eficacia es similar y menos efectos secundarios. Entonces, para colitis, lo que se suele utilizar es metronidazol en realidad, ¿no? El tinidazol es un poco caro, viene en tabletas, es medio complicado para niños pequeños. Por eso es que se suele usar metronidazol, porque viene en presentación en jarabe. Cuando la enfermedad es severa o invasora, invasiva extraintestinal, o sea, compromiso, por ejemplo, hepático o ya úlceras a nivel colónico, se usa metronidazol endovenoso, ¿no? Durante días. El manejo de elección, entonces, es metronidazol en estos pacientes. Cuando hay absceso hepático mediano, sí se necesita hacer el drenaje, ¿no?
Entonces se puede hacer una aspiración guiada si es accesible, lesiones grandes localizadas en el lóbulo izquierdo, si la ruptura del absceso es inminente, muy grande, o una mala evolución, entonces ustedes hacen el drenaje y para eso de ayuda el cirujano o el radiólogo intervencionista, ¿no? Finalmente, claro, finalmente recuerden que obviamente también hay que darle su tratamiento con el metronidazol endovenoso como enfermedad sistémica que está comprometiendo al niño, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan en relación a lo que hemos conversado? Estas cuatro patologías, hemos tratado de sacar lo más, digamos, importante en cada una de ellas para que recuerden y puedan responder sus casos clínicos el día del examen y para que recuerden a futuro también un poquito algunas cositas que hemos resaltado en esta clase, ¿no? ¿Algún comentario, duda, pregunta que tengan?